12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no tomasen nada para el camino aparte de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran dos túnicas. También les decía: permaneced en la casa en que entréis hasta que salgáis de aquel lugar. Y donde no os reciban ni escuchen, salid de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos se fueron predicando penitencia, y expulsaban a muchos demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos, y los curaban. El Evangelio de la semana pasada nos hablaba del rechazo que Jesús recibió en su propio pueblo. Hoy el Evangelio nos dice que a pesar de ese rechazo y a pesar del mal ambiente que las autoridades religiosas le habían creado, Jesús continuó su misión. Hoy se nos dice que recorría los pueblos y recorría los pueblos precisamente para evangelizarlos. Y Cristo ahora refuerza su evangelización. ¿Cómo lo hace? Enviando a los discípulos. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Este llamar a los 12 pareciera un detalle superfluo, pero no es. ¿Por qué? Porque en un momento determinado los discípulos también se alejan, no físicamente, sino de la persona y del mensaje de Jesús. Y este llamar es un recordatorio. Es decir, Cristo los llamó para ser los pescadores de hombres. Es natural que ante tanto rechazo, muchos de ellos se desanimen, se desencantan. Por eso Cristo los vuelve a llamar y los envía de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? ¿Para que se apoyen? ¿Para que se refuercen el uno con el otro? No. ¿Por qué Cristo los envía de dos en dos? Los envía de dos en dos para dar a entender que nuestra religión, nuestro cristianismo, no es un cristianismo de individualidades. Nuestra religión, nuestro cristianismo es un cristianismo de comunidad. Otros grupos religiosos, sí. Ellos buscan la perfección espiritual a través del individualismo. Ellos buscan la purificación en la soledad, buscan un aislamiento total. En nuestra religión cristiana, no. Nuestra religión cristiana se vive y se practica en comunidad. Dios mismo quiso encarnarse en una pequeña comunidad, en una familia. Por eso San Mateo nos viene a decir en su Evangelio que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, Cristo está allí presente. El hecho de ir de dos en dos no quiere decir que tengo que pensar igual, tengo que tener un mismo sentir, no. Por ejemplo, las grandes figuras de la iglesia, Pedro y Pablo, a los cuales siempre se nos representan juntos, tuvieron problemas, tuvieron dificultades, discutieron, pero se mantenían siempre unidos en una misma fe, se mantenían siempre unidos en la persona de Jesús. Dándoles poder sobre los espíritus inmundos. ¿Qué es un espíritu? Mire, un espíritu es una fuerza, es una energía. Cuando esa fuerza y esa energía vienen de Dios, es Espíritu Santo. Pero cuando esa fuerza y esa energía no vienen de Dios, vienen de un ente desconocido, naturalmente es un espíritu inmundo. Por eso, la persona que recibe el Espíritu Santo siempre tiene la tendencia a alejarse del mal y buscar el bien. La persona que recibe el espíritu inmundo tiene la tendencia a buscar siempre la maldad y alejarse del bien. Jesús lo que quiere precisamente es eso, que el hombre tenga la tendencia hacia el bien, que vaya venciendo el mal, que se vaya alejando de esas cosas pecaminosas. Les ordenó que no tomasen nada para el camino aparte de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja. Les ordenó. Cuando Cristo ordena algo, realmente es algo muy en serio. Por lo tanto, nosotros deberíamos de acatar esa orden de Jesús. ¿Y qué es lo que Cristo ordena? Que no se tome nada para el camino, ni pan, ni alforja, en fin, una serie de detalles. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Nos quiere decir que tenemos que predicar con nuestro ejemplo de vida, con nuestra autenticidad. Es decir, si yo voy a predicar un Dios amoroso, un Dios que provee, un Dios que siempre me asiste en todo momento, pero voy a poner mi fuerza en las cosas materiales, me estoy contradiciendo. Por eso Cristo quiere que el discípulo sea auténtico con lo que anuncia y con lo que vive.
Nos dice que no llevemos nada, solamente el bastón. El bastón es el arma del pobre. Los discípulos no pueden usar la espada. Recordemos que en el monte de los Olivos, a la noche en que fueron a detener a Jesús, uno de sus discípulos sacó la espada y Cristo inmediatamente le ordena: guarde la espada. El discípulo no puede usar arma, no puede tener en sus manos una espada. Y cuando San Marcos habla de un bastón, se refiere a un bastón bíblico. Recordemos el bastón de Moisés. El bastón significa la fuerza, la energía y el poder de Dios. Es lo único que el cristiano debería de llevar. Ese bastón que nos habla San Marcos es el bastón que usó Moisés ante el faraón para manifestarle el poder y el prodigio de Dios. Es el bastón que usó Moisés para abrir el mar rojo. Es el bastón que usó Moisés para tocar la roca de la cual emanó agua para su pueblo. Ese es el bastón que el cristiano tiene que llevar, el bastón de la palabra, el bastón de la energía, el bastón de la confianza en Dios. Continúa diciendo: ni pan ni alforja. Es decir, la alforja es para almacenar. Un cristiano no puede acaparar, un cristiano no puede acumular. Y si nosotros decimos cada día en el Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día, tenemos que tener la seguridad de que ciertamente Dios va a proveer. De tal forma que nosotros como cristianos no debemos acaparar. Y si yo tengo algo que me sobra, mi deber como cristiano es compartirlo con los más necesitados. Si yo acumulo, le estoy diciendo al otro que yo no estoy confiando en Dios, estoy confiando en las cosas que yo tengo. Por eso cuando una persona acumula, cuando una persona acapara ciertas cosas, está poniendo su seguridad en las cosas que ha acumulado, en las cosas que ha acaparado. No la está colocando en Dios. Y lo que Jesús quiere es que el discípulo dé testimonio de una total confianza puesta en el Señor. Sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran 2 túnicas. Sandalias les está indicando que el camino es largo. Y no 2 túnicas, porque tener 2 túnicas era un lujo que podían darse solamente los ricos. También les decía: permaneced en la casa en que entréis hasta que salgáis de aquel lugar. ¿Por qué esta recomendación? Porque muchos hebreos, cuando salían de viaje, buscaban hospedarse en casa de hebreos. Pero de hebreos que fueran cumplidores con las normas y con las leyes, porque también existían hebreos que no eran muy rigurosos con la cuestión de los alimentos puros e impuros. Ahí no se hospedaban, mucho menos en casa de paganos. Ellos buscaban precisamente hospedarse en casa de los que simpatizaban y comulgaban la misma religión. Cristo quiere decirnos con esto que el cristiano, que el discípulo, no debe sentirse atado por estas normas. El discípulo puede hospedarse donde quiera, es decir, sea libre, no esté condicionado. No, hospédate donde tú quieras, siéntate libre, porque la persona que se siente libre es capaz de liberar a la otra persona. Y donde no os reciban ni escuchen, salid de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto era un gesto simbólico que usaban los hebreos cuando visitaban otras tierras, porque para ellos la única tierra es la Tierra Santa. Por eso cuando ellos visitaban esas regiones y volvían, sacudían las sandalias como para que no se contaminara nada de lo mundo pagano, contaminara la Tierra Santa. Este gesto simbólico lo trae a relucir San Marcos, ya no en el sentido de una tierra pagana, en el sentido de que pagano ahora no es el que cree en otro Dios. Pagano ahora sería el que rechaza el mensaje de Jesús. Y termina el Evangelio diciendo: ellos se fueron predicando penitencia, y expulsaban a muchos demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos, y los curaban. Aquí debemos preguntarnos, ¿los discípulos hicieron caso, obedecieron a la orden, al mandato de Jesús o no? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque Jesús no los había enviado a predicar la conversión, no. Jesús no los había enviado a expulsar demonios, no. Los envió a vencer al espíritu inmundo, que es totalmente otra cosa. Jesús no los envió a ungir a los enfermos, no. Los discípulos no han hecho lo que Jesús les ha pedido. Por eso la semana que viene veremos cómo Jesús los llama por separado, habla con ellos y les va a impedir en que ellos anuncien algo que Él no les ha autorizado. Les deseo a todos ustedes que tengan una feliz semana. Viva María, viva el Carmelo, viva el escapulario.
prenda del cielo, viva el escapulario, prenda